doctora Carolina Olivares, quien es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de Griego, con la especialidad en griego, ¿no? En griego clásico. Obtuvo la medalla Gabino Barreda y Alfonso Caso por sus estudios de licenciatura en el 98 y de doctorado en el 2011, respectivamente. Es técnica académica titularse de tiempo completo definitiva, adscrita al Centro de Estudios Clásicos. Tiene 24 años de experiencia editorial en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Su proyecto de investigación se titula Genofonte y su doctrina de Paideia. De 2017 a julio de 2020 fue directora de la revista Novatelus. Pertenece a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado varios artículos especializados y un libro precisamente sobre su tesis doctoral. Imparte la asignatura Técnicas de la Investigación en Filología Clásica 1 y 2 en el Colegio de Letras Clásicas de la Facultad. Bien, agradecemos muchísimo, doctora Carolina Olivares, que nos va a dictar, ¿sí?, la ponencia. Si gusta compartir pantalla para que hagamos una prueba, doctora. Sí. La ponencia se titula Exiliados famosos de la antigua Grecia. Le damos la palabra. Gracias. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ya estoy pasando la presentación. Hacerla bien, sí. ¿Usted me dice, doctora, en qué momento inicio? Por favor. Gracias. Ajá. Bueno, en primer lugar, les agradezco a todos su amable presencia virtual y que sigamos estrechando esta comunicación, ¿no?, por esta vía. Para mí es un enorme gusto atender la invitación de la doctora Hilda Julieta Valdés García, compañera de nuestra generación de doctorado. Muchísimas gracias y espero que esto que preparé les agrade y dé pie a más debate sobre el tema del exilio. Exiliados famosos en la antigua Grecia. En esta ponencia abordaremos la definición del exilio en la antigua Grecia. Mencionaremos algunos personajes históricos que sufrieron dicho castigo, entre ellos Alceo, Safo, Tucídides y Genofonte. Continuaremos con algunos personajes míticos exiliados como las Danaides, Apolo, Edipo y Medea. 1. Ostracismo. Dicha palabra proviene de ostracon, pedazo de cerámica donde se escribía el nombre de la persona a la que se quería exiliar. En la Constitución de los atenienses, Aristóteles señala que Clístenes lo estableció hacia el 510 a.C. En la política, afirma que se usó en la tiranía, la oligarquía y la democracia. El objetivo de esta ley era alejar de Atenas a todo ciudadano que representara un peligro para la ciudad. El procedimiento era el siguiente. Cada año se convocaba a una asamblea para decidir si procedía el ostracismo. En caso afirmativo, había una segunda asamblea para votar, esta vez en secreto, a quién se expulsaría, y lo decidían de acuerdo a la mayoría de votos. Claude Monet explica que se necesitaba un quórum de 6,000 ciudadanos para que la medida tuviera un carácter de resolución popular. La pena prevista era un exilio de 10 años, pero el desterrado conservaba sus bienes y seguía siendo ciudadano ateniense. Luego de una década, el culpable podía regresar a Atenas. A veces, dicha medida era revocada. Hubo casos también en los que los partidos recurrieron a esto para expulsar a sus rivales. También se utilizó para castigar a los políticos y militares cuyas medidas resultaban perjudiciales para la polis. Ahora pasamos a algunos ejemplos donde se aplicó el exilio. Primero, personajes históricos exiliados. El poeta Alceo nació hacia el 620 a.C. en Mitilene y pertenecía a una familia aristocrática. Se opuso al gobierno de Mírsilo y se distanció de Pítaco, quien restó poder a los ricos. Por eso, Alceo se fue exiliado a Pirra, donde vivía con austeridad, pues le confiscaron sus bienes. Al morir Mírsilo, el poeta regresó a Mitilene, pero asumió el mando Pítaco,
quien desterró a sus enemigos. Entre ellos estaba Alceo. Durante su segundo exilio, el poeta se refugió en Lidia. Los desterrados intentaron derrocar al tirano, pero este ganó y expulsó a los rebeldes. En esta tercera ocasión, Alceo se fue a Beocia, posiblemente a Tracia, Lidia y Egipto. Aquí quiero citar un poema, un fragmento, el 42, donde el propio poeta manifiesta su destierro. Dice así: el miserable de mí, vivo teniendo la suerte de un rústico, ansiando escuchar el pregón de la asamblea y del consejo. Y aquello que mi padre y el padre de mi padre envejecieron poseyendo entre estos ciudadanos que se maltratan entre sí, de ello me han expulsado. Desterrado en un confín extremo, aquí me he refugiado solo, en puro matorral para lobos. Fin de cita. Safo nació hacia el 612 a.C. en la isla de Lesbos. Su familia era aristócrata, pero en ese tiempo su economía no era muy buena. El Mar Morparium y otros documentos informan que la poetisa fue desterrada a Siracusa entre el 603 y el 595 a.C., durante la tiranía de Mírsilo. Después del 590, vivió en Mitilene y ya no intervino en la política. El historiador Tucídides era un aristócrata ateniense. Se enfrentó con Efialtes y Pericles, pues no apoyaba su política democrática y antiespartana. Perdió y tuvo que irse exiliado en el 461 a.C. En su obra La Guerra del Peloponeso, argumenta que a causa de lo sucedido en Anfípolis, estuvo desterrado durante 20 años. Pues, al comandar las naves atenienses, no llegó a tiempo para evitar que el general espartano Brásidas tomara dicha ciudad. Dídimo y Dioniso de Halicarnaso sostienen que estuvo exiliado en Scaptegile. Otras personas, otros historiadores sostienen que se fue a Tracia. Por su parte, el aristócrata ateniense Jenofonte señala en la Anábasis que se disponía a volver a su patria porque en Atenas todavía no se había decidido su destierro. Diógenes Laercio informa que los atenienses lo condenaron por simpatizar con los espartanos, lo cual implicaba tanto el exilio como la confiscación de sus propiedades. Según Pausanias, lo expulsaron por irse con el príncipe persa Ciro el Joven, lo cual era muy grave. El historiador regresó a Grecia con el rey espartano Agesilao y los lacedemonios le dieron casa y tierra en Esilunte, donde radicó 20 años. Se ignora si retornó a Atenas. Lo que se sabe es que Jenofonte fue desterrado por un decreto de Eubulo y que volvió según un decreto de la misma persona, pero no hay evidencias que lo confirmen. Tercera parte, personajes mitológicos exiliados. Las suplicantes de Esquilo. Las 50 hijas de Dánao huyen de Egipto y llegan a Argos. Explican que el pueblo no votó para que las desterraran por cometer delitos de sangre. Ellas decidieron irse porque odian a sus primos y no quieren un matrimonio impío con ellos. Dánao aconseja a sus hijas que sin arrogancia supliquen ayuda a los argivos, porque son unas pobres extranjeras fugitivas. Además de implorar la intervención de Zeus, piden al dios exiliado Apolo que se compadezca de ellas, ya que él mismo sufrió el destierro y por eso comprende a los seres humanos. Aquí un paréntesis. Cabe recordar que luego de matar a la serpiente Pirtón, quien custodiaba el oráculo de Delfos, tuvo que expiar su crimen y para eso se fue al valle de Tempe. También, cuando mató a los cíclopes, fue expulsado del Olimpo. Regresamos a esta tragedia. Pelasgo, rey de Argos, consulta a su pueblo para saber si está de acuerdo en defender a las doncellas. Luego de una votación a mano alzada, Dánao informa el resultado. Cito: tembló el aire al levantarse unánimes las manos diestras de todos al votar este decreto. Que libres habitemos esta tierra con el derecho humano del asilo, que nadie, ni habitante del país, ni extranjero, nos esclavice. Y si alguien nos ataca,
El noble que no acuda en nuestra ayuda quede privado de derechos y sufra la pena de destierro por decreto del pueblo. En griego, atimon einexim fige de melato. Al saber que sus primos ya las alcanzaron, las Danaides manifiestan su deseo de suicidarse. El heraldo egipcio las amenaza con arrastrarlas de los cabellos, marcarlas con fuego cual esclavas o degollarlas, si no se suben pronto al barco de sus pretendientes. Añade que él no honra a quien no tiene honor ni ciudad. Finalmente, el rey Argivo llega, impide que se las lleven y les da asilo. Edipo, rey de Sófocles. Para aplacar la terrible peste que azota a Tebas, el oráculo de Delfos ordena vengar la muerte de Layo, desterrando o matando a quien lo asesinó. El rey Edipo se compromete a cumplir lo que pide Apolo. Lanza un edicto para prohibir que alguien hospede en su casa y hable con el asesino. No deben participar con él en súplicas o sacrificios a los dioses. Manda que todos lo expulsen porque es una impureza para Tebas. Desea que el culpable termine su vida miserablemente. El coro señala que el exiliado, y aquí hay que fijarnos mucho en esta figura, va, lo que comentaba el doctor David García, esta idea del salto, ¿no? De no tener una estabilidad en algún lugar. Dice el coro, el exiliado va de un lado a otro, bajo el agreste bosque y por cuevas y grutas, como un toro que vive solitario, desgraciado. Fin de cita. Al comprobar Edipo que fue él quien mató a su padre Layo, se casó y tuvo hijos con su propia madre, se arranca los ojos. Sale del palacio e implora que lo destierren, lo maten o lo arrojen al mar. Pide a Creonte que lo expulse de por vida. 20 años después, Sófocles compone Edipo en Colono. Allí el protagonista alaba a Atenas por ser la ciudad más piadosa, pues solo ella protege a los extranjeros que están en malas condiciones. Edipo lamenta la situación de su hija Antígona, quien lo acompaña, y dice, cito, anda siempre errante la infeliz conmigo, sirviendo de guía a un anciano, vagando unas veces por el agreste bosque, sin alimento y descalza, y otras padeciendo bajo frecuentes lluvias o bajo el ardiente calor del sol. Fin de cita. En cuanto a él, afirma que vaga proscrito, desterrado, mendigo. En esta obra, el propio Edipo reconoce que por parricida sus hijos lo expulsaron de Tebas. Teseo, rey de Atenas, se compadece de él y le ofrece ayuda. Pasamos al último caso, que es la Medea de Eurípides. Ya hizo varios comentarios al respecto el doctor García. Tras huir de la Cólquide, Medea se fue con Jasón y llegó como fugitiva a Corinto. Pese a tener 2 hijos con ella, Jasón se casó en secreto con Glauce, hija del rey Creonte. Medea llora a su padre amado, a su tierra y a su casa. Los traicionó para seguir a un hombre que ahora la menosprecia. Abandonó todo luego de matar a su hermano. Apesadumbrada, dice, cito, yo sola y sin patria recibo los ultrajes de un hombre que me ha arrebatado como botín de una tierra extranjera, sin madre, sin hermano, sin pariente en quien pueda encontrar otro abrigo a mi desgracia. Fin de cita. Creonte le ordena que se vaya desterrada con sus hijos, pues teme que por ser hábil y experta hechicera, ahora sí, por ser muy inteligente, atente contra Jasón, contra la princesa y contra él. Medea logra que el rey los deje quedarse un día más. Las mujeres corintias describen la situación de la heroína. Dice, tú navegaste desde la morada paterna con el corazón enloquecido y habitas en una tierra extranjera, privada de tu lecho y de tu esposo. Infortunada y con ignominia serás desterrada de Corinto. A la maga le preocupa que sus hijos anden errantes cual mendigos. El coro exclama, cito,
Entre las penas, ninguna sobrepasa la de estar privados de la tierra patria. Fin de cita. Antes de ejecutar su plan, Medea consigue que Egeo, rey de Atenas, le jure que la recibirá en su ciudad y la protegerá. Después, la despechada mujer revela que matará a sus hijos para que nadie se los quite. Dejará Corinto, huirá del crimen que implica el infanticidio y soportará todo con tal de vengarse. Por último, aparece sobre un carro tirado por dragones alados. Se llevan los cadáveres de los niños para que Jasón no pueda tocarlos ni enterrarlos. Ella se va a vivir con Egeo en Atenas. Conclusiones. Con esta ponencia espero haber explicado en qué consistía el ostracismo y demostrar que se aplicaba a hombres y mujeres. Vimos ejemplos de poetas exiliados de su ciudad natal por no compartir las ideas políticas de los gobernantes en turno. En los casos de Tucídides y de Jenofonte, el destierro estuvo relacionado con traición a la patria y lesionaron los intereses de la Atenas democrática. Con base en las suplicantes, tocamos el tema de quienes prefirieron exiliarse voluntariamente sin haber cometido algún crimen y que en la idiosincrasia griega también hay dioses exiliados. Por su parte, Edipo y Medea representan a los expulsados que se atrevieron a matar a un familiar y que se convierten en un peligro para la sociedad. A mi juicio, Alceo, Esquilo, Sófocles y Eurípides lograron captar magistralmente lo que siente el individuo exiliado, alejado de su patria, de su familia, de su cultura, de sus dioses, y logran que sus personajes nos conmuevan y reconozcamos la fragilidad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina Olivares. Le recordamos al público que pueden plantear sus preguntas por el chat y que al término de la mesa se le dará respuesta. Pues siguiendo con nuestro programa, damos la palabra al doctor José Quiñones Melgoza. Nos han compartido ya el currículum. El doctor José Quiñones Melgoza es investigador del Centro de Estudios Clásicos de Filológicas y profesor de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras. En la colección Biblioteca Scriptorum Graecorum Romarum Mexicana ha traducido 4 obras de Ovidio. De hecho, es el traductor mexicano, ¿no?, de Ovidio. Las Tristes, las Epístolas desde el Ponto, Fastos y Amores. En Bitácora de Retórica número 13, el De Optimo Genere Oratorum, así como también autores de la tradición clásica neolatina. Voy a permitirme compartir el video, ¿sí?, del doctor. Gracias. Si quiere, tiene que dejar de compartir, ya dejó de compartir, ¿verdad? Ok. No. De acuerdo a mi intervención, expongo: Ovidio, poeta latino, es el exiliado por excelencia, porque después de 20 siglos de búsquedas no se ha encontrado ninguna opinión o propuesta veraz y probada de la causa de su exilio. También porque sigue siendo quien más estudios ha propiciado sobre la búsqueda de esa causa, que bajo pena de muerte tuvo prohibido revelar. Por lo tanto, en las obras que escribió en el exilio, solo dirá en muchos lugares y circunstancias que los elementos culpables de su castigo son sus cantos, su ingenio, las musas y primordialmente el arte de amar, obra que según él mismo mencionaba el edicto imperial. Casi de entrada en Las Tristes, libro primero, elegía primera, versos 55, 56, dice: baste si el estudio que me ha dañado y los cantos no odio, así mi ingenio ocasionó el exilio.
También el inicio del libro segundo resalta lo mismo. Con vosotros, librillos, afán desdichado, ¿qué tengo que perecí infeliz yo mismo por mi ingenio? Lo cual repite en el verso 12. Por causa de mi ingenio, hallado fue el castigo. Es curioso también que ya la misma elegía primera muestra subrepticiamente su ingenio en contra del emperador, con las comparaciones que hace de él, a quien ve como halcón y lobo. Dice al librillo enviado a Roma, elegía primera, versos 69-79. ¿Acaso esperes, si te ordeno que a los altos palacios entres y subas a la mansión del César? El rayo a esta cabeza de aquel alcázar vino. Me acuerdo, por cierto, que hay en estas mansiones deidades muy suaves, pero a dioses que me dañaron temo. La paloma, hecha pedazos halcón por tus garras, se espanta con el más leve estridor de pluma. Ni la cordera osa apartarse lejos de establos si alguna vez fue arrancada a los dientes del lobo hambriento. Por otra parte, si Ovidio juzga, Tristes, libro primero, elegía 2, versos 95-96, no lícito ni piadoso que sus crímenes condenados sean defendidos, y dice, y estos, dice, son las musas, pues, cito, porque mucho odiaba a las musas como crímenes míos. Aunque diga después, en la elegía 5, verso 42, que también mereció el exilio por su ingenuidad. Anche merui simplicitate fugam. Puede asegurarse, por tanto, que el arte de amar no fue la causa de su exilio, pues el mismo poeta lamenta que sea tan tardío el exilio de su patria. Quodque sit a patria, tan fuga tarda queror. Allí mismo, libro 2, elegía 2, 84. Ya que lo había publicado el año primero de nuestra era y el exilio se le aplicó el año 8, lo cual nos permite creer que si lo defiende con tan enjundiosa retórica en la segunda parte del libro 2 de las Tristes, aunque desmienta a sangre y fuego el edicto imperial, que aquel arte de ninguna manera fue la causa de su exilio. Sin embargo, lo cierto es, confesado por él mismo, libro 2, versos 207-208, aunque 2 crímenes me perdieron, Carmen et terror, yo de otro hecho debí callar la culpa. Alterius facti, culpa silenda mi. Ese otro hecho es a todas luces el crimen que él no admite tener, porque por todas partes dirá y defenderá que tiene la culpa, pero no el crimen, Joaquínus. Pues dice a los dioses, Tristes 1, elegía 2, 97, 100, si empero los actos humanos nunca los dioses engañan, sabéis que de mi culpa está alejado el crimen. Más aún, si así lo sabéis, si mi error me ha arrastrado y mente estulta y no criminal yo tuve, citamen, acta Deus nunquam mortalia fallunt, a culpa facinus scitis avese mea, imo ita si scitis, si meus abstolit error, stultaque mens nobis non scelerata fuit. Ahora bien, si se relacionan los dos crímenes que lo perdieron, Carmen et terror, con el cur aliqua vidi, cur noxia lumina feci, cur imprudente
cognita culpa mi, de los versos 103, 104 del libro 2, encontraremos que error no es literalmente error, sino volver a lo mismo, como bien lo demuestran los versos iniciales 1:4, 7:10, 12:16 del libro segundo de las Tristes. Cito: con vosotros, libritos, afán desdichado, ¿qué tengo que perecí infeliz yo mismo por mi ingenio? ¿Por qué ahora voy de nuevo a las musas proscritas mis crímenes? Merecido pena, los cantos hicieron que a mí y mis costumbres notase César por mi arte, que ya mandó quitarse. Quítame estudio, también quitarás de mi vida los crímenes. Tomo en cuenta que por mis versos soy culpable. Por causa de mi ingenio, hallado fue el castigo. Si supiese, hubiera odiado en justicia a las doctas hermanas, que son las musas. A mí, su cantor, perjudiciales dioses. Pero ahora, tanta locura a mi estado enfermo acompaña, que el pie malo a estas rocas vuelvo a llevar de nuevo. Y que el cur aliqua vidi, el verbo vidio, puede significar ver con la mente o conocer. Y por tanto, desde los amores y después con el arte de amar, conoció que en dichas obras iba contra dos designios transformadores de Augusto, pues proponía que los romanos hicieran mejor el amor que la guerra y que la monolítica religión romana diera entrada a otras religiones, en especial las venidas de Oriente, donde seguía ensanchándose el imperio. ¿Qué son en el libro primero de los amores? Las elegías, 8, donde Ovidio por boca de Dipsas aconseja a una joven honesta que se prostituya. La novena, Militat omnis amans, donde abiertamente se compara paralelísticamente la milicia del amor versus la milicia de la guerra. La 15, donde Ovidio desecha de su vida las armas y las leyes y prefiere la poesía más duradera que las piedras y el bronce. En la 2, la elegía 10, en que Ovidio, desoyendo a Gresino, pudo amar simultáneamente a dos amantes y aún más desea morir haciendo el amor. En el libro 3, la elegía 3, en que Ovidio predica que no debe creerse en los dioses porque no castigan a las perjuras. En la 7, que cuenta socarronamente su inverosímil impotencia sexual. La 9, dedicada a la muerte de Tibulo, lleva de colofón que si la muerte arrebata a los buenos, eso lleva a pensar con angustia que ningún Dios existe. Todo ello probaría que Ovidio tuvo en cuanto a política una mente tonta e insensata, pero literariamente ingeniosa y brillante, y caerían por tierra muchos hechos que se han presumido de ser la causa de su exilio, que si porque vio de forma fortuita desnuda a Livia un día que inesperadamente entró al palacio de Augusto, o a este fuertemente irritado y fuera de control, o si le dejó en la mesa a escondidas unos versos burlones y satíricos que desacreditaban sus leyes y su poder, que si entró ocultamente a ver los ritos que las mujeres hacían a Cibeles, ceremonias que se prohibían ver a los hombres, que si algunos malos amigos del poeta denunciaron que éste alegre y bebiendo con dichos amigos había hablado mal e injuriado la persona inmoral del emperador, o si Ovidio tuvo relaciones sexuales con la nieta de aquel, etcétera,
etc. Entonces, ¿cuál fue el hecho imprudencial que ocasionó su exilio? Ovidio no lo reveló a nadie, ni siquiera a su íntimo amigo Cota Máximo, hijo de Marco Mesala Corvino, que lo acompañó hasta Alesio, donde el poeta tomaría el barco que lo llevaría a Tomis. Allí cuenta, cito, cuando preguntado por ti si era verdad la noticia, que la fama ruin de mi culpa traído había, dudaba entre confesarlo a medias y a medias negarlo, revelando el temor a sus todizas notas. Y a ejemplo de la nieve que austro lluvioso ablanda, una gota surgida en mis mejillas estupefactas iba. Tampoco nadie pudo averiguarlo en su tiempo para decirlo, y no queda más que seguir elucubrando respuestas para tal hecho imprudencial, pues alterius facti culpa silenda mi. Con todo, su exilio fue benéfico para que la literatura latina se hiciera de dos obras por las que se conocieran el periplo de su viaje hasta Tomis y ya en tierra los peligros de las incursiones de los guetas, sármatas, besos y demás tribus bárbaras de que se hallaba rodeado el último confín del territorio romano, así como todo el entorno geográfico que rodeaba en aquel tiempo a Tomis. Gracias. Agradecemos al doctor José Quiñones. Doctor Quiñones, ¿está usted presente? Una disculpa por tan abruptamente haber comenzado el video, pero era una... Estamos iniciándonos en la transmisión de congresos por Zoom. Bien, damos ahora la palabra al doctor Pedro Emilio Rivera Díaz. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y se harán en el chat y se harán al final de la mesa. El doctor Pedro Emilio Rivera es egresado de la licenciatura, maestría y doctorado en letras clásicas por la UNAM. ¿Sí? Ay, perdón, me quitaron el chat. ¿Sí? Ha impartido clases de griego clásico y latín, así como seminarios de Tito Livio y Gregorio Nacianceno en la Academia Vivarium Novum en Italia. En la UNAM ha sido profesor de asignatura de la materia de griego no A5 durante los años 2011-2009 y de latín desde el semestre 2021, así como de diversas materias optativas relacionadas con Erasmo de Róterdam y la civilización bizantina desde 2015. Ha asesorado tesis de licenciatura de autores latinos y neolatinos. Sus áreas de interés son el estudio de las lenguas clásicas, Bizancio y el Renacimiento. Sin más preámbulo, damos la palabra. ¿Se va a proyectar? Muy bien. El dolor. Se está proyectando ya el doctor con la ponencia El dolor en el exilio, la consolación en algunas cartas de Focio I durante su destierro. El doctor. Buenos días. Ups. ¿Ya se escucha? Ya no hay. Perfecto. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación y bueno, vamos a comenzar. Focio I de Constantinopla, importante figura en el siglo IX bizantino, tanto en las cuestiones imperiales y eclesiásticas, como en las literarias y humanísticas, vivió una vida llena de altibajos y vicisitudes. Entre intrigas políticas y luchas religiosas, Focio experimentó en carne propia la apropiación del patrimonio paterno, la pérdida temprana de su padre y madre, las secuelas de la disputa iconoclasta, al igual que las traiciones y ajetreos de la corte y el clero. A todo ello, Focio tampoco fue ajeno al dolor del exilio. En efecto, sabemos que fue expulsado de Constantinopla en 3 ocasiones. La primera debido a la lucha entre iconoclastas e iconoduros, pues en junio del 833 el emperador Teófilo, que era un emperador iconoclasta, emitió un edicto en el que se confiscaba la propiedad de todo aquel laico que ayudara a un clérigo iconófilo.
Poco después de esa orden, el padre de Focio, Sergio, que era iconodulo, fue exiliado junto con su cónyuge y por consiguiente con sus hijos. En ese momento, en Bizancio, cuando se exiliaba al padre de familia, se iba toda la familia con él. Este primer periodo duró entre 9 y 12 años y terminó después de que Teodora, como regente del emperador en turno Miguel III, restableció la veneración de las imágenes. El segundo exilio, sobre el que nos ocuparemos en esta ponencia, ocurrió como secuela de la disputa entre Nicolás I y Focio, mientras era patriarca de Constantinopla. Tras convocar un sínodo en el 867, el famoso concilio de Constantinopla, para discutir sobre la autoridad papal en la Iglesia de Oriente, así como la cláusula filioque, Focio I fue expulsado cuando el emperador Basilio I llegó al poder, después de haber asesinado a Miguel III. Este segundo exilio duró 10 años y solo terminó cuando el propio Basilio I perdonó a Focio y lo invitó a ser el educador de sus hijos. Finalmente, el tercer exilio acaeció a la muerte de Basilio I, después de los conflictos con su sucesor, León VI. Focio tomó partido con el emperador, como esperaba en el momento que el patriarca tomara parte con el emperador, cuando Basilio I acusó a León VI de conspiración. En el 866, entonces, muere los oficiales que murió mientras estaba cazando, pero lo más probable es que León VI matara a Basilio. Después de eso, en el 887 se convocó a un juicio donde Focio I, junto con su protegido Teodoro Santavareno, fueron expulsados al monasterio de Bordos o Bórdonos, y donde tal vez murió. No sabemos muy bien si ahí vivió todos los días, porque no tenemos una fuente que nos marca eso, pero por lo menos desde el 866 hasta tal vez el 893 o el 897 vivió en el exilio. Por lo tanto, si ustedes hacen una cuenta, Focio I vivió bastante tiempo en el exilio fuera de Constantinopla. En esta ponencia, nosotros trataremos las cartas de consolación de Focio durante su segundo exilio. La razón de ello, primero, es que nosotros no tenemos registro de primera mano de lo que sucedió en el primero o tercer exilio. Esto es nada más, tenemos a partir del 858, que es cuando se hace patriarca, hasta el 886 o un poquito después, que es enjuiciado o que está en el juicio. Y en segundo, porque al menos para Focio, las cartas de consolación están intrínsecamente relacionadas con el exilio. Rápidamente podemos decir que no ha sido tratado mucho esta cuestión de las cartas de consolación en la época bizantina. Lo poco que se tiene es este artículo de Littlewood en el 99 que habla sobre las cartas de consolación en los periodos comenos de los macedonios y comenos, que sería más o menos como del 867 al 1185. E incluso lo más reciente, que es el Companion to Byzantine Epistolography de junio del 2020, menciona solamente 5 veces cuestiones sobre estas cartas de consolación y refieren siempre al artículo del libro. Él, ¿qué dice sobre la carta consolatoria? Que además es una carta que no tenemos bastante registro entre los bizantinos. Según mi estimación, solo el 1 o 2% de las cartas bizantinas sobrevivientes son consolatorias. Esto podría ser una anomalía de la supervivencia, pero también podría sugerir una de dos posibilidades. O que la consolación generalmente se ofrecía de manera oral, mientras que las cartas eran la segunda opción, dictadas por la ausencia. O que tenían que ser escritas rápidamente para una necesidad inmediata. Y no eran consideradas de suficiente mérito literario para copiarse en colecciones del escritor o del destinatario. En el caso de Focio, nosotros sabemos que hay 5 cartas consolatorias y además podemos estar seguros que 3 de ellas se escribieron mientras estaba exiliado en el segundo exilio. La primera, que es la epístola 105, datada entre el 868 y 867, va dirigida a uno de sus grandes amigos, Jorge Diácono y Cubiculario, que Cubiculario era un ayudante un eunuco que ayudaba en los quehaceres en la habitación, en la alcoba,
y que se nos han conservado otras cartas hacia él. En esta carta, este Focio va a lamentar la muerte de un amigo en común. En la epístola 131, que no tenemos fecha, pero que va dirigida a su hermano Tarasio, y podemos estar casi seguros que también fue escrita en el exilio, porque no tenemos tampoco cartas que se le escribieron a su hermano Tarasio antes del exilio del 870. La tercera, la epístola 201, va a otro de sus amigos, Jorge, metropolitano de Nicomedia, a quien ayudó bastante Focio, que va a lamentar la muerte de un amigo de Jorge mientras los tres estaban en el exilio. O sea, Jorge, Focio y este amigo. La epístola 264, que tal vez es la más conocida, que está también dirigida a su hermano Tarasio y en la cual consuela la muerte de su hija, o sea, de la hija de Tarasio. Y la última, la epístola 245, que además es bastante interesante porque es la única que tenemos que fue escrita para una mujer, fue escrita a la abadesa Eusebia, en la cual este Focio va a consolar la muerte de una hermana, una hermana en Cristo de Eusebia. Desgraciadamente no tenemos más información sobre Eusebia, lo único que sabemos, la base de datos de la prosopografía bizantina solamente nos refiere a esta misma carta para hablar sobre Eusebia y que tiene un término antequem del 858 y postquem del 880. Entonces, es la única en la que nosotros no podríamos estar seguros de que fue escrita en el exilio, pero en relación a todo lo pasado de las otras cartas que están dirigidas a personas que Focio no puede ver, no puede darles el pésame, pues podríamos tal vez suponer, no nos queda más que eso, que también fue escrita durante su exilio. Las cartas de consolación bizantinas además tienen un gran problema para el ojo moderno. Mientras para nosotros hacer retóricos en este tipo de lamentaciones es algo que se puede ver como bastante falso, para los bizantinos es algo más bien que se espera. Como dice el mismo Littlewood en ese mismo artículo, la retórica hoy en día tiene una connotación vergonzosa para la mayoría de las personas. Pero uno nunca debe olvidar que los recursos retóricos son simplemente recursos que los oyentes habían encontrado como efectivos a lo largo de los años y que incluso salían de los labios de los iletrados cuando eran incitados emocionalmente. Para un lector moderno, una carta elevada de consolación podría ser considerada no sincera. Para un bizantino, una tarjeta de condolencia rápidamente comprada demostraría una carencia de verdadera amistad. Para un lector moderno, es la intención lo que cuenta. Para un lector bizantino, es tanto la intención como el tiempo y el esfuerzo empleado lo que cuenta. Y para que nosotros veamos si es cierto, vamos a revisar solamente por cuestiones de tiempo dos de estas cartas. La primera, la 105, y la segunda, la 201. Y ahí podremos ver y reconocer lo que pudo haber sufrido también Focio mientras estaba en el exilio. La primera, la 105, habíamos dicho que está destinada a su amigo Jorge, y el tema central es el consuelo de la muerte de un amigo, de un Quinos Filos, que era además un iconomos, que es un clérigo encargado de la administración de un monasterio. Y además que tiene una discusión sobre la amistad. Va a citar a Luciano, aunque es una carta de consolación, pueden citar estos autores bizantinos cualquier autor de la antigüedad, porque para ellos forma parte de toda esa tradición, y está estructurada en tres partes. La palabra clave y que va a aparecer a lo largo de toda esta carta es filos y todos sus derivados. Comienza como de una manera que uno no esperaría, diciéndole a su amigo Jorge que ya no lo debe llamar su amigo, pues es el más desdichado de ellos por esta muerte de su amigo. Y no debe llorar, además, a este amigo porque él ya se encuentra con con sus amigos, ha dejado a sus amigos terrenales para irse con sus amigos que están en el cielo. Lo que es interesante de esta carta además es que parece que es una carta consolatoria, al revés. Mientras las cartas consolatorias están escritas para poder consolar a los demás, al padre, al hermano, al amigo, esta más bien parece que está escrita para que Focio sea consolado por la muerte de su amigo. Entonces, la segunda, que es la argumentación, donde va a dar toda esta cuestión de por qué ya no debe dejar de ser llamado su amigo, dice que él va a tener que volverse como el timón de Luciano
que en el Timón, en el párrafo 34, dice que él odia a todos los hombres y a todos los dioses, y así dejar de sufrir. Y entonces, en vez de ser un filántropos y un filófilos, se va a volver como el Timón, un misántropos, pero en la cuestión de los amigos, esto se va a volver un misófilos, alguien que odia a los amigos en el sentido de que los odia porque tan solo disfruta de su compañía, disfruta de lo que son, inmediatamente se muere. Y por eso le dice también a su amigo que no lamente lo que está sufriendo Focio, que no lamente ni las guardias que le hacen y no lamente el exilio que está sufriendo este Focio, porque la muerte de un amigo es peor que todo esto que ahorita está pasando. La palabra para exilio que va a utilizar Focio a lo largo de todas las cartas es hiperoría, que en un principio aparece en Demóstenes, en el pseudo Demóstenes, en el primer discurso a Timoteo, y que ya tenemos registro que ya para Plutarco, en el de Audiendi Poetis, ya tiene el registro ya tiene el sentido de exilio con la idea de destierro, que no es un exilio voluntario, sino que es un exilio que es obligado. Finalmente va a decir, bueno, no importa esto, tal vez es poco tiempo porque este sufrimiento que estoy teniendo, porque muy pronto voy a poder estar con mis amigos. Y finalmente, y esto es por esto que habla de su amigo como como una carta de consuelo para Focio, ¿no? Para su amigo dice, el único consuelo que le queda a Focio es el de su amigo. Y para la palabra consuelo va a utilizar paramisio, que es el término, bueno, está derivado del término que se utiliza para la carta consolatoria, que es la epistoli parafinici. Y termina con el locus comunis de que ya no puedo escribir porque el dolor me está haciendo que tenga muchas lágrimas. El segundo de los ejemplos que les quiero poner es un poquito más, vamos a ponerlo así, más frío, porque no está hecho para un amigo, está hecho para el amigo de un amigo, mientras los tres están en el exilio. Ahí el tema central va a ser el consuelo sobre la muerte del amigo, del clérigo, y va a citar la Biblia, va a citar a Job, y va a estar estructurado en 7 partes. Aquí lo que va a hacer este Focio va a argumentar mediante prolepsis. Mientras el locus comunis es que a veces utilizan los bizantinos de que la muerte es común a todos, que está ya con Dios, que todos vamos para allá, pues aquí lo que va a hacer Focio es, al contrario, va a decir, bueno, la prueba dice, alguien dirá, bueno, murió antes de tiempo, era virtuoso, era consuelo para las aflicciones, y así se va a ir Focio yendo por 5 periodos de prolepsis. El primero es, murió un miembro de Dios, dice, pero que es un miembro que ya está con Dios. Y para eso va a utilizar metáforas o símiles, que va a ser como la metáfora del clados, o sea, de la risa y del blastos. Bien, oh, perdón. Es que quiero ver. Me sacó. Ok, ya, bueno. Y entonces así se va a ir y aún así vamos a poder ver este consuelo que tiene a lo largo para ya el tiempo voy a hacer la conclusión. Esta breve revisión a las cartas consolatorias de Focio durante su segundo exilio muestran en primer lugar la intrínseca relación que hubo entre ellas y pues a falta de más datos sobre unas, todas fueron escritas durante este periodo lejos de su patria. Igualmente dirigidas tanto a miembros de su familia como a amigos, consuelan la muerte de personas conocidas o desconocidas. Construidas casi todas con gran artificio retórico, se puede notar un dolor genuino en aquellas que hablan de la muerte de un allegado del patriarca. Son, para decirlo llanamente, marca del dolor de Focio no poder consolar de cerca a quien se dolía, por no poder dolerse él mismo con ellos al estar lejos de su patria, de sus amigos, de su familia y de su propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Rivera. Hay algunas preguntas. Muy bien, sí. Tenemos la sesión de preguntas. Por favor, ¿sería una pregunta para cada ponente o serían solo 3 preguntas? Alberto Juárez, doctor Quiñones, pregunta, ¿podríamos considerar,
Alberto Juárez, perdón. ¿Podríamos considerar la experiencia del Gran Ovidio como ejemplo didáctico y consolatorio para los exiliados de otros tiempos y latitudes? ¿Sí? Doctor Quiñones. Sí, no sé dónde está. Bien. Ya está. Bien, en lo que el doctor Quiñones nos responde, la pregunta para el doctor Rivera, ¿nos puede recomendar alguna bibliografía sobre Focio? Óscar Jiménez, una pregunta. Sobre Focio, sí. ¿En qué? ¿En cuanto a su vida? ¿O en cuanto a sus obras? Bueno, hay un libro sobre que la cuestión justamente es que para Focio, déjenme ver justamente porque ahí está. Un libro que Lo puedes poner en el chat si gustas, Pedro. Sí, lo voy a poner. ¿Sí? Y mientras... ¿Sí? ¿Lo puedes poner de una vez? Ajá, sí, ya les voy a pasar que este da un panorama, en mi opinión, bastante interesante sobre el siglo IX en las cuestiones del humanismo, del Renacimiento macedonio, que para muchos es considerado como piedra angular de lo que va a ser la recuperación de los estudios clásicos en Bizancio. Muchos de los manuscritos, o la gran mayoría de los manuscritos bizantinos más antiguos, provienen de ese momento, del siglo IX, de Focio y de sus estudiantes como Areta de Cesarea. Y salió hace unos años la traducción de las homilías de Focio, que también tiene un panorama, en mi opinión, bastante interesante de lo que es Focio, de lo que hizo, aunque tenga más bien, os hable de las homilías de algo un poco más religioso, pero me gusta cómo lo presenta. Lo voy a poner aquí para que... Muy bien, gracias. Doctor Quiñones, le preguntan si podría considerar la experiencia del Gran Ovidio como ejemplo didáctico y consolatorio para los exiliados de otros tiempos y latitudes. A ver, otra vez la pregunta. Sí, doctor. ¿Podríamos considerar la experiencia del Gran Ovidio como ejemplo didáctico y consolatorio para los exiliados de otros tiempos y latitudes? Pregunta difícil de contestar porque, pues, para otros tiempos no creo que Ovidio, como ejemplo didáctico sí, porque se puede sacar todavía muchísimo y todavía pues se seguiría investigando sobre la causa del destierro de Ovidio. Cosa no resuelta hasta hoy, por más que sigan saliendo teorías o respuestas para esto, no hay la verdadera, porque Ovidio no lo dijo, y parodiándolo, pues sería coactus sum prosilendo culpam adius facti. Me obligaron a callar, ¿sí?, la culpa de otro hecho. Entonces, no seguirá dando Ovidio de qué hablar sobre esto, ¿no? Y por eso es el máximo exponente del exilio, no tanto en la cuestión del exilio en sí mismo, sino de por qué fue exiliado. Aunque sí, claro. algunos dicen que fue para Maya, ¿no? Pero yo no lo creo. Si no, no hubiera escrito todo eso. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, bueno, es mía para la doctora Carolina Olivares, sobre el síndrome de Medea, ¿no? Ya explicaba el doctor David García, ¿no?, que se ha estilado el síndrome
de Odiseo, ¿no? Bueno, tenemos el complejo de Edipo y demás, pero se toman los clásicos como referente. Doctora. Sí, doctora Valdés. Bueno, no soy experta en Medea, pero por eso me interesó esa imagen ya que está expuesta en el Museo del Prado de la Medea, donde se lleva el cadáver de sus hijos. Y este síndrome tiene que ver con que esta mujer tan despechada porque su esposo, ahora sí, por culpa de quien mató a su propio hermano para que no los atraparan en su huida, cuando Jasón robó el vellocino de oro, mata a su hermano y llega exiliada. Entonces, en esta obra de Eurípides, Jasón se casa en segundas nupcias con la princesa de Corinto. Se casa en secreto y eso es lo que Medea no le perdona, ¿no? La alta traición después de que ella ha cometido actos aberrantes por su culpa. Y la manera que ella encuentra, como es una mujer súper astuta, la mejor manera que encuentra para vengarse es matando a sus propios hijos, que para los griegos es algo fundamental, es su simiente, ¿no? Sobre todo los hijos pertenecen al varón, la mujer solamente es mera incubadora. Por eso algo que también es un poco peculiar en esta obra es que Creonte destierre no solo a la ciudadana peligrosa, ¿no? A Medea, sino que le diga que se tiene que ir con los dos niños. Eso, cuando lo lógico sería que los niños se quedaran con su padre. Entonces, la venganza más cruel y que le va a doler y le va a pesar de por vida a Jasón es quedarse sin los hijos que tuvo con Medea y quitarle la posibilidad de que tenga hijos en el futuro con la segunda esposa. Por eso la importancia de que se lleve los cadáveres para que él, en un castigo supremo, ya ni siquiera pueda despedirse, ni siquiera besar a sus hijos muertos. Y después pasa como vengarse del esposo o de alguien que ultraje a la mujer, a la esposa, a través de los hijos, matando a los hijos. Y ha habido varios casos. Hay una tesista, justo trabaja con el doctor David García, que está estudiando ese complejo, por ejemplo, en los motivos de luz. Hay una compañera también de letras clásicas que es experta en este tema y les recomiendo la tesis que se encuentra en TESIUNAM, se llama El complejo de Medea. Entonces, bueno, es algo muy, muy cruel, ¿no? Sí, claro, bueno, el filicidio en México verdaderamente tendría, ¿no?, esos antecedentes clásicos, desafortunadamente. Pues agradecemos muchísimo la participación del doctor Quiñones, de la doctora Carolina Olivares y de Pedro Emilio Rivera. Si les parece bien, ¿no?, tomamos el receso y nos vemos a las 12:30 para la mesa segunda, que es Jesuitas Novohispanos en el Exilio.